programa es presentado por Universidad Politécnica en Doral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Hablábamos de la masacre de Orlando, de las diferentes aristas que eso genera. Ayer pues conversábamos de diferentes puntos, hoy tocaremos otro. Y el tema de la estabilidad mental es importante cuando alguien se atreve a hacer un hecho tan sangriento, tan violento como esto. Un hecho que se ha repetido muchas veces, pero que el impacto que este tiene es mucho mayor por la cantidad de personas que lamentablemente perdieron la vida. Cuando vemos este tipo de cosas, uno empieza a preguntarse, ¿quién es? ¿Por qué hace este tipo de cosas? Y sobre todo lo que esto genera en la sociedad, ya sea el miedo a todos los que vivimos cercanos a este tipo de situaciones, o ya sea a personas que están igual de desequilibradas y quieren ser una especie de imitadores, que se conocen como copycats. Para hablar de ello nos acompaña la doctora Cristina Balinote, ella es experta en psicología, y quizás hablar un poco, explicar este tipo de situaciones en estos dos puntos. Cristina, gracias por acompañarnos. No, por favor, un gusto. Bueno, en realidad toda conducta humana es multifactorial. Quiere decir que las causas, por ejemplo, de un desorden, como en este caso de conducta, de locura, vienen por muchos lados. En principio, una patología subyacente, ¿no? Este hombre, de acuerdo con una ex esposa, a la cual realmente abusó físicamente, dijo que era bipolar. Es decir, que bueno, ahí tenemos un antecedente, un bipolar que a lo mejor no se ha medicado. Y luego la variable de la sociedad, dentro de una sociedad que realmente está muy violenta, que ha globalizado la violencia como ha globalizado las relaciones entre todos. Entonces estos individuos que antes de pronto quedaban reducidos en sus núcleos, en sus comunidades, ahora salen al mundo a través de Internet y se pueden comunicar sin duda, por ejemplo, con ISIS, con algunos otros grupos terroristas o fundamentalistas que puedan estar de alguna manera digamos, colocándole ideas, porque es un virus en realidad esta idea de la violencia. Tocabas un punto importante y ayer teníamos un analista experto en terrorismo y él decía, sí, el tema de las armas hay que evaluarlo, el tema de las armas es algo que hay que tener allí, pero este tipo de conductas se pueden generar, así como pasó en Boston con una olla de presión o cuando el 911 con un avión. La peor enfermedad está aquí. Está en la mente, es la peor arma que hay en este momento. Claro, con el pero tema de la también violencia. es la ignorancia al respecto, porque, por ejemplo, el FBI dice que, bueno, ha chequeado todo su background y lo ha estudiado, pero ¿habrá estudiado la parte psicológica? Porque un individuo como él, con esas características, no resiste un examen psicológico, no puede pasar como una persona normal. Estamos dejando de lado un aspecto muy importante, las patologías mentales están en incremento y se manifiestan de esta manera a través de la violencia porque es un mundo violento. El FBI dice que este hombre es un lobo solitario. Un lobo solitario no puede ser. Este lobo solitario pertenecía a una manada, y una manada violenta que puede ser la sociedad en la que vive, la familia, su propia enfermedad. Todo eso es el caldo de cultivo que dio como emergente a este individuo. Claro, porque por un lado el primer punto era buscar algún tipo de relación directa con este tipo de organizaciones terroristas de manera abierta y constante. El otro punto era entender qué pasaba dentro de la psiquis del señor. Cada día van saliendo elementos. Ahora la anterior esposa, no la con la que estaba casada actualmente, habla de que tenía conductas homosexuales y que de alguna manera era parte de la situación que se genera. Pareciera que hay muchos ingredientes Lo que pasa es que desconocidos. Exacto, en toda conducta humana hay muchos ingredientes. Lo que pasa es que en Occidente tenemos esta costumbre, este defecto de atribuir una sola causa a las conductas humanas o a los hechos. Es todo multiconductual, multifactorial. Sin duda puede haber algún tipo de recelo, sabemos con respecto a la comunidad gay, sabemos que desde el punto de vista psicológico, las personas que más odian un sector de la población o una conducta es porque en el fondo, y no lo saben, tal vez están llevados a estar inclinados a hacer esa conducta. Es decir, en este caso, una inclinación reprimida, homosexual. Es decir, toda vez que tú veas una persona así que está muy en contra, ¿no? Que es una fobia total. Que es una fobia total, es una persona que en el fondo está inclinado a esa conducta. Puede llegar a ser, ya vemos que son muchísimos factores. Me inclino a pensar que sin duda, porque tú sabes
que ISIS, por otro lado, está proclamando por las redes sociales a todas aquellas personas inestables mentales, adolescentes solitarios que no tienen los padres en el hogar. Bueno, si tú no puedes venir a nosotros, por lo menos haz justicia, claro, en tu comunidad. Son infieles las comunidades gay, por lo tanto tienes que hacer justicia, inmolarte por Alá y matarlos a todos. Esto también hay que tenerlo en cuenta, y yo no sé si acabadamente la sociedad, desde los estamentos correspondientes, está tomando en cuenta este ingrediente, esta infisión, es decir, esta especie de virus que está inyectando a través de Internet en los jóvenes y en los inestables. Tocabas un punto importante, decías Internet. Internet es el vínculo, o sea, es el vehículo como tal. Sin embargo, hay cosas más profundas para evitar este tipo de situaciones. ¿A dónde tenemos que recurrir como sociedad, Cristina? Tenemos que recurrir a la educación y a la educación en el núcleo familiar, sin duda. Primero, prevenir la violencia contra nuestros adolescentes por ausencia de la familia, dejarlos demasiado solos, no sabemos. ¿Por qué? Porque el cerebro de los jóvenes, y ahora se descubre que la adolescencia llega, y lo descubre la neurociencia, hasta los 28 años, 25 años, el cerebro no está totalmente maduro. Y bueno, vemos que casi todos estos individuos realmente son muy jóvenes. Entonces hay una gran estabilidad, el cerebro muy inmaduro, con el área de las emociones inclinada a tomar grandes riesgos, ¿no? A demostrar que son héroes, que pueden cambiar el mundo. Entonces esto, si no hay un respaldo familiar y un respaldo del gobierno, lamentablemente, esto va a ir de mal en peor. Hoy veíamos otra presunta situación de rehenes en un centro, una tienda muy grande por departamento, en Walmart, en Texas. Le dan muerte a este hombre. Podríamos estar ahorita viendo una especie de imitadores que se conocen como copycats, en función de que, wow, si matas a 15 o a 20 sales expuesto en los medios de comunicación. Claro, ¿Pudiera bueno, darse este lamentable fenómeno en días como estos? Sí, una combinación de cosas hay allí, ¿no? Porque la mente tiende mucho más fácil a aprender lo negativo que lo positivo, por un lado. Por otro lado, la cultura mediática del reality show. Por otro lado, aquellos individuos que quieren y necesitan figuración, visibilidad social, que no son nadies, pero que no son nadies ni para ellos mismos ni para su propia familia. Y de allí que entonces son alguien y pasan a la historia tristemente, encontrando una identidad fallida, una identidad errada, que causa un gran dolor, por supuesto, como en este caso. Pero creo que tenemos que ir al fondo, y si no analizamos el análisis transversal, digamos, no nos sirve, es decir, de la anécdota. Tenemos que ir a un análisis longitudinal, ver la historia de estas personas, y vamos a encontrar que allí, entre la historia, entre la sociedad, entre su familia, se forma una fórmula perfecta para este desastre que ha ocurrido. Te comento como novedad, no sé si has escuchado, sí, en Francia ocurrió lo mismo. Sí. Entraron, pero con una familia ya, porque en realidad entre los grupos de infieles para este grupo fundamentalista está la policía, están los gays, están las mujeres, y entonces este señor en Francia hoy entró a un departamento y mató a una pareja de policías retirados. A su esposa, sí. Y el niño se salvó por la intervención, pero ahí también tiene que ver un tema de leyes. Creo que tiene que ver una conducta completa, es decir, familia, sí, así suene trillado, y como armas, núcleo fundamental, control del Estado de muchas cosas, entre ellas las armas, y control del Estado, porque estas personas, este hombre ya tenía un historial y que estuvo preso, pero por 1 o 2 años. Mira, en Australia sucedió que hubo un montón de atentados hasta 1992, las leyes fueron realmente restringidas y no hay desde el 1992 ningún otro atentado de asesinato masivo. Hubo 4, en 1986 hasta 1992. Quiere decir que acá tenemos que poder aplicarlo igual que lo hicieron en Australia. Bueno, de las armas vamos a hablar, regreso a la pausa. Cristina, gracias por acompañarnos el día de hoy, hablar de ese tema del perfil, pero no solamente con buscar y calcar unas descripciones como una receta, sino ir más allá, señores. El tema de la familia, el tema de los adolescentes, hay que tomar en cuenta a los jóvenes, saber qué están haciendo, dónde están, por qué duran tantas horas metidos en internet, darles cariño, hacerlos sentir importantes y evitar que caigan en este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a ti. Pausa, ya venimos con más de Dígalo Aquí.